Hola, me llamo Ilse Darinka Navarrete Guerrero. Soy aspirante a la carrera de Derecho que imparte la UNAM. En esta parte del proceso de selección, yo escogí el siguiente tema. ¿Es efectiva la aplicación de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en el contexto sociocultural en que se desenvuelven las mujeres indígenas ñañús de la comunidad del NIT en Ixmiquilpan, Hidalgo? Yo escogí este tema principalmente porque me desenvuelvo en una comunidad indígena. Vivo en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde predominantemente viven los indígenas ñañús. Como mujer me interesa saber el grado de discriminación que puede tener mi grupo étnico y mi género. Desde la perspectiva del derecho, hice una investigación documental de los antecedentes que hubo respecto a leyes antecesoras a los derechos humanos y encontré que ha habido bastantes leyes. Sin embargo, la más importante surge en 1789, después de la Revolución Francesa, donde se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Sin embargo, esta declaración no toma en cuenta a la universalidad del ser humano. Va dirigida básicamente a un ciudadano francés, blanco, de cierta edad y que sea hombre. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, donde surgieron diversas atrocidades cometidas por el régimen nazi a los judíos y algunas otras minorías, al terminar la Guerra Mundial se reunieron todas las naciones y deciden crear una Declaración Universal de Derechos Humanos, donde en sus primeros artículos declara al hombre como un ser en igualdad de derechos y libertades. Es aquí donde ya tenemos en un contexto internacional un enfoque más claro de lo que posteriormente serían leyes antidiscriminación. Si nos vamos al ámbito nacional, el primer precedente de una ley antidiscriminación lo podemos encontrar en los Sentimientos de la Nación, redactados por el general José María Morelos en 1813, donde proclama que todos los americanos son libres e iguales y la única distinción que será entre uno y otros será por los vicios o las virtudes. Posteriormente estos puntos son plasmados en la Constitución de Apatzingán en el año de 1814 en el estado que actualmente conocemos como Guerrero. Posteriormente encontramos un antecedente de lo que hoy sería la Comisión de Derechos Humanos, a lo que se le llamó la Procuraduría de los Pobres en San Luis Potosí en el año de 1847. Esta ley fue promovida por Ponciano Arriaga, a una de las personas que se le considera iniciador de los derechos humanos en México. Continuando, desde que surgieron las primeras constituciones, la de 1824, la de 1857, hasta llegar a la de 1917, los derechos humanos han tenido un sustento jurídico en cada una de las leyes. Sin embargo, en la de 1917, después de que triunfa el movimiento carrancista,
los derechos humanos tienen un sustento jurídico en la primera parte de la Constitución Política Mexicana, en el capítulo 1, que es llamado de las garantías individuales. Específicamente, en los primeros 2 artículos es donde se hace mención a las principales normas antidiscriminación de México que promueven la igualdad entre todos los mexicanos. Como es sabido, la Constitución de 1917 aún está vigente. Sin embargo, en el año 2003, a partir de algunos movimientos que solicitaban la no discriminación en la sociedad de México, surge la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que es una reforma a partir del artículo 1 constitucional que surgió en el año 2003. Posteriormente, en el 2014, se hace una nueva reforma a esta misma ley, que es el soporte legal que tenemos hoy en día para prevenir la discriminación en México. Para realizar el análisis del contexto actual en el que nos estamos desenvolviendo respecto a la discriminación, tomamos en cuenta en este estudio la primera encuesta nacional respecto a la discriminación que realizó el CONAPRED, donde podemos ver en sus resultados que 9 de cada 10 indígenas opina que en México existe una discriminación, ya sea por su condición étnica o por pertenecer a un grupo indígena. Asimismo, el 90.3% de los indígenas siente que tiene menos oportunidades para conseguir un trabajo, y 3 de cada 4 indígenas consideran que tienen menos oportunidades para ir a la escuela que el resto de las personas. Asimismo, 1 de cada 4 patrones le pediría un examen de embarazo a una mujer para solicitar empleo. Prácticamente 1 de cada 4 mexicanos está de acuerdo con que muchas mujeres son violadas, 1, porque provocan a los hombres o porque se visten inadecuadamente. Esto nos da un panorama de la percepción que tienen los mexicanos hoy en día respecto a la discriminación tanto hacia un grupo indígena como hacia las mujeres. Continuando con la encuesta, podemos ver que casi el 40% de las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo. Y casi 1 de cada 3 opina que es normal que los hombres ganen más que las mujeres. Aquí vemos una clara distinción de cómo se discrimina a la mujer por su sexo, sobre todo en el ámbito laboral. 9 de cada 10 mujeres en México opinan que sí hay discriminación contra las mujeres, ya sea porque han vivido un acto discriminatorio o porque han visto a alguien conocido vivir un acto discriminatorio. Ya en el contexto local, en el grupo muestra que estudiamos, aplicamos igual una encuesta para ver el grado de discriminación al que se ven afectadas las mujeres indígenas en este caso de la comunidad del NIT en Ixmiquilpan, Hidalgo, de lo cual obtuvimos los siguientes resultados. El 90% de las mujeres ñañús entrevistadas dijeron haberse sentido alguna vez discriminadas. Esto es un factor muy común y muy semejante al que se presenta a nivel nacional. Las razones por las que se han sentido discriminadas: 1. En primer lugar es por pertenecer a un grupo étnico, es decir, por ser ñañús. Y en segundo lugar, por su género, por ser mujeres. Un 17% contestó que por ambas razones.
Continuando, ¿en qué lugares se han sentido discriminadas? En primer lugar, encontramos que las mujeres se sienten discriminadas en el trabajo. En segundo lugar, en el hogar, posteriormente en la escuela y finalmente discriminadas por alguna dependencia del gobierno. Es bastante interesante ver cómo la discriminación parte desde el hogar. Una parte muy importante de las mujeres entrevistadas dijeron que se sentían discriminadas desde casa. Continuando, para poder analizar si las mujeres tenían idea respecto a que existían leyes antidiscriminación o algún organismo que las protegía ante esta situación, les hicimos la pregunta: ¿cree que el gobierno está trabajando para eliminar la discriminación en el municipio? Y en lo cual nos contestaron un 60% que no, un 25% que sí y un 15% que desconocían. Esto nos da un panorama totalmente desalentador respecto a la percepción que tienen las mujeres de su gobierno y cómo las protege respecto a la discriminación. También les preguntamos que si conocían que existía una ley para prevenir y eliminar el trato discriminatorio. Es alarmante ver que un 95% de las mujeres no tiene conocimiento de que existen leyes que las pueden proteger contra un trato discriminatorio. Y esto quiere decir que las dependencias que se encargan de proteger contra la discriminación realmente no están haciendo un buen trabajo. Porque en este caso, si estuvieran haciendo una mayor difusión del trabajo que elaboran, habría un mayor conocimiento en los grupos vulnerables, que en este caso son las mujeres y los grupos indígenas. Finalmente, para concluir, yo considero que no existe una aplicación efectiva de la Ley Federal para la Prevención y Erradicación de la Discriminación, ya que en el plano legal, a pesar de que está bien fundamentada, en el contexto real es poco práctica e inexistente. De hecho, es alarmante que más del 90% de las mujeres no conozca que existen, en este caso, una ley para defenderlas contra la discriminación. Bueno, con esta última parte yo concluyo mi trabajo. Agradezco mucho la atención prestada al mismo y espero sus comentarios. Gracias.